Ya, buenos días con todos. Esta sería la sesión número 5. Vamos a ver lo que vendría a ser neurofisiología 2. ¿Ok? Bueno, sería la continuación de la semana pasada. Vamos a ver eh, de manera general en el índice, ¿no? Para ir comentando mientras van resolviendo su pretest. Recuerde, tienen 15 minutitos. Vamos a ver bastante la organización del sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como periférico, ¿no? En sí también las subpartes que lo componen, ¿no? Ok. Bueno, recuerden, tienen 15 minutitos.
Ujú. Bueno, chicos, les quedan 2 minutitos, los que falten responder. Ya, ok, chicos, ya, vamos a comenzar y todavía cerrar. Esto. Ujú. Listo. Ya. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, como les comenté al inicio, esta es la segunda parte de neurofisiología. La semana pasada hemos visto lo que eran las neuronas, las estructuras, las sinapsis, etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos a ahondar un poco más. Vamos a ver aquí en el índice, acá está. Bueno, vamos a ver lo que es la organización del sistema nervioso. En general, vamos a hablar a nivel del, vamos a hablar de la subdivisión, tanto a nivel central y a nivel periférico, ¿ok? Y las estructuras que están dentro de ella. ¿Ok? Para ello, ok, vamos a ver acá, claro, médula espinal, tronco cerebral, cerebelo, hipotálamo, el sistema vestibular también, el sistema nervioso periférico, que viene a ser ya lo que está conformado por simpático, parasimpático, el entérico y bueno, la bibliografía. Bueno, aquí tenemos un organizador, ¿no? O sea, más o menos que cómo se organiza. Vamos a ver que tenemos dos partes. El sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo tiene sus partes, ¿no? Cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Y a su vez tenemos la parte del sistema nervioso periférico, que está compuesto por el sistema nervioso somático, que es donde están las vías sensitivas, los nervios motores y los nervios mixtos. Y por otra parte, la vía autónoma, ¿no? Que es donde vamos a encontrar lo que es el sistema nervioso simpático, parasimpático y también el entérico. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Vamos a ver sus subdivisiones. Como tal, aquí vamos a ver que el sistema nervioso central tiene un eje, ¿no? Y aquí vamos a ver la organización. ¿Ok? Vamos a partir de, ay, perdón, se pasó la siguiente diapositiva. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Ok, bueno, esta es la disposición como un organizador y esta es la disposición anatómica. No, eso es. Ok. Vamos a ver primero acá lo que tenemos la médula espinal y si seguimos subiendo vamos a tener al tronco del encéfalo, ¿no? Y a su vez aquí al cerebelo. Ok. Luego vamos a ver lo que es el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, ¿no? Que están por acá. Y ya luego lo que viene a ser la corteza cerebral, que es todo esto. ¿Ok? Listo. Claro, y aquí tenemos el cerebro como tal, ¿no? Ay, ¿dónde está mi lapicero? Cerebelo. Aquí está la médula. Ahí, quiero ampliarlo acá. Ujú, ujú. Y aquí está. Listo. Está la médula. Y acá está el tronco, que se subdivide, ¿no? En bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Acá está el bulbo, acá está la protuberancia y acá está el mesencéfalo. ¿Sí?
Listo. Ok. Y cada uno tiene funciones específicas, ¿no? Y a su vez, recordemos, como le he mencionado, sí vamos a encontrar neuronas acá, ¿no? Pero tienen distintas funciones, distintas actividades y también van a haber distintas vías de comunicación. Ok. Los niveles más superiores son acá, a nivel del cerebro, ¿no? Ok, listo. Mm, Ya, ok. Vamos a empezar primero sobre la médula espinal. Como tal, es una continuación de la porción caudal del bulbo raquídeo. ¿Ok? Esta discurre desde la base del cráneo hasta el final del cuerpo de la primera vértebra lumbar. ¿De qué está compuesto? Más que todo tiene 31 segmentos. Como tal, en cada uno de estos segmentos hay una raíz sensorial y una raíz motora. Y esto van a formar 31 pares nerviosos raquídeos. ¿Cuáles son las funciones principales de la médula espinal? Como tal, es la propagación de los impulsos nerviosos y la integración de los datos. Los impulsos nerviosos van a venir ¿de dónde? Desde el cerebro, ¿no? De distintas zonas que van a enviar información. Esta información va a ser procesada y se va a enviar una respuesta. A su vez, esta información también va a venir de afuera, ¿no? Que es la vía periférica, los sentidos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una vía que asciende y una vía que desciende, ¿no? Y hay distintas rutas para eso también, ¿no? Y hay un punto dentro de la médula donde va a ocurrir la integración de estos datos. ¿Ok? Las vías ascendentes son las vías que transmiten la información sensorial. O sea, todo lo que viene de los sentidos y pasa a través de la médula, esa es la vía ascendente. Y las vías descendentes, por otra parte, son las vías motoras, ¿no? Que son las respuestas emitidas desde el cerebro para poder ejecutar una acción. Y más o menos así, o sea, la información llega a la médula. La médula redirige esta información a la zona específica que tiene que ir del cerebro. El cerebro procesa esta información y las distintas zonas, ¿no? Y envía una respuesta de regulación motora, ¿no? Y esto va a generar un proceso de información, ¿no? Que se va a enviar. Después, esto va a llegar después a la médula, quien va a recibir estas órdenes y la médula va a ejecutar estas órdenes efectuando los movimientos, las acciones, etcétera, ¿no? Ok. Para continuar, voy a ampliar un poco esto. Sí, aquí está. Listo. Vamos a ver que la médula tiene una parte que es se movió la diapositiva. Que tiene una parte que es la sustancia gris y otra parte que es la sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris es esto que tiene forma de H, mira acá, como una mariposita, ¿no? Esta es la que va a ser parte de la vía motora. Y por otra parte, la sustancia blanca es la que se encuentran los axones y total, aquí viene más que todo eh, las vías ascendentes, en mayor proporción. O sea, pero de igual manera acá confluye, ¿no? Acá confluye todo. ¿Ok? Listo. Y vamos a ver que también hay distintas zonas. Vemos acá los fascículos ascendentes, los fascículos ascendentes. Vemos que tienen distintas localizaciones, ¿no? Y vamos a ver acá también lo que es la respuesta motora, que esto parte de las astas anteriores, porque hay que recordar que hay unas astas que son, como recordando también, ¿no? Astas posteriores, astas anteriores, ¿no? Las astas anteriores son las que ejecutan la respuesta motora, ¿no? Después llegan acá los ganglios van a ejercer unas fibras nerviosas, ¿no? Y como tal van a haber motoneuronas, ¿no? Que van a ejercer la respuesta, ¿no? Listo. ¿Ok? Bueno, y acá como ampliar un poquito, ¿no? La sustancia blanca está formada por los axones y mielina, ¿no? Estos son los impulsos que vienen desde la periferia, ¿no? Y por otra parte, la sustancia gris es lo que integra, ¿no? La información ahí en las astas. Ok, y aquí vamos a ver las fibras ascendentes, que estas las vías sensitivas, ¿no? Vamos a ver que son distintas. Como tal, por ejemplo, vemos aquí al final que hay una parte que dice fin, o sea, hacia dónde va a llegar para que sea procesado, ¿no? Por ejemplo, acá, la vía espinotalámica anterior, el ingreso es el tracto ligero y a presión. O sea, si yo tengo un tacto ligero y siento presión, voy a responder hacia esa vía, ¿no? Y va a ir a través de la médula espinal hacia el tálamo. Y el tálamo después, ¿a dónde va a viajar? Hacia las áreas corticales. ¿Ven? Lo mismo pasa aquí, por ejemplo, con el tracto espinotalámico, que responde. O sea, ¿qué información se procesa acá? Dolor y temperatura. O sea, supongamos que dolor y temperatura, no. O sea, mm, una llama de la cocina eh, avivó mucho porque le cayó grasa y pasa, ¿no? Que se prende. Entonces, si tenías la mano cerca, vas a percibir dolor y el calor, el aumento de la temperatura. Y esta información, ¿a dónde va a ser procesada? A través de la médula espinal hasta el cerebro. Y así sucesivamente, ¿eh? O sea, cada uno de estos tipos de información es percibida
y tiene su ruta. Y después, la respuesta que se va a ejercer va a ser a través de la vía descendente. Lo mismo, va, aquí está la vía piramidal o tracto córtico-espinal, la información, ajá, por ejemplo, control voluntario de los movimientos corporales, ¿no? Aquí está cómo se origina la vía motora, etcétera, ¿ven? O sea, como una manera para resumirlo, porque si se dan cuenta son varias rutas, ¿no? Y estas rutas, por ejemplo, donde está la imagen acá, se pueden ver aquí localizadas, ¿no? Hacemos un zoom, tan, 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 ¿ven? Eh, ahí está, ¿ven? Los fascículos ascendentes, los fascículos descendentes, ¿no? O sea, por dónde, de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Ya. Bueno, para ampliar acá un poquito, antes de pasar al otro, hacia el tronco del encéfalo, vamos a hablar un poco de aquí, en esta imagen de acá. Chin, chin. Ok, vamos a ver cómo trabaja en este caso la motoneurona anterior, o sea, las astas anteriores más que todo. Esta como tal ya recibió la información sensitiva, ¿no? Que viene ya de la respuesta, ya se integró, ya se analizó esa información y la médula espinal tiene que ejercer una respuesta. Entonces, desde las astas anteriores, ¿no? Se va a ejercer esta respuesta. En este caso, por ejemplo, vemos aquí que van a partir unas fibras, ¿no? Ok, estas fibras descendentes como tal, vamos a ver que hay otras subfibras, ¿no? Fibra 1A, fibra 1B, una motoneurona alfa, una motoneurona gamma, ¿no? Y van a tener acá efectos en el músculo. Ok. Estas fibras, por ejemplo, las alfa, son las que son unas fibras un poco más grandes, ¿no? Y tienen efecto directamente en el músculo esquelético, ¿no? Y como tal, generan una unidad motora y son responsables más que todo de la estimulación de las fibras musculares. Y las otras, las motoneuronas gamma, son más pequeñas y estas son responsables más que todo del tono muscular. O sea, mire la diferencia. O sea, las fibras alfa son las encargadas a través de la motoneurona de mantener el movimiento del músculo esquelético. Y la motoneurona gamma, o sea, las fibras gamma, son responsables de mantener el tono muscular. ¿Ok? Listo. O sea, y de esa manera va a poderse ejercer las respuestas. O sea, por ejemplo, como les mencioné al inicio, el ejemplo del calor, ¿no? Y el dolor. Ok, entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Una vez que ya se fue procesada a nivel del cerebro, se va a emitir una respuesta de que sería de cambiar estas respuestas y a nivel del músculo esquelético, mi brazo va a retroceder, porque si está estirado cerca del fuego, porque estaba cocinando o algo, agarrando una sartén, una olla, etcétera, está estirado. Entonces se va a contraer, ¿no? Y va a retroceder, ¿no? Para poder escapar del fuego, ¿no? Ok, listo. Ok, ven acá. Ujú, ujú, ya. Bueno, y ahora vamos a hablar del tronco del encéfalo. O sea, vamos a seguir subiendo. Ok, vamos a ver lo que se subdivide en bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Ok. El bulbo raquídeo, por esta parte, tiene distintos centros, cardiorrespiratorio, de reflejos vitales, de la zona piramidal o del IVA, también hay una decusación piramidal. Y aquí es un punto también muy importante, ¿no? Que da origen a distintos pares craneales. Vamos a que, por ejemplo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, queremos controlar la respiración, si tenemos un daño aquí, ¿qué vamos a tener? Problemas para controlar nuestra respiración. Vamos a tener problemas para controlar, por ejemplo, el toser, el papadear, incluso o sea, por ejemplo, si alguien se daña el centro de reflejos vitales, puede ser que empiece a toser de más, o puede ser que ya no pueda toser, por ejemplo. O, por ejemplo, el centro cardiorrespiratorio, que incluso si se daña, la persona ya no va a poder controlar los latidos, ya no va a poder controlar la respiración y puede morir, ¿no? O sea, entonces controla bastantes funciones vegetativas, ¿no? Listo. Después tenemos, si seguimos ascendiendo, vamos a ver la protuberancia, que está manejando dos respuestas también respiratorias, una respuesta apnéstica y una respuesta neumotáxica, y también origina ¿quiénes? Al quinto, al sexto, al séptimo y al octavo par craneal. Ok. La respuesta apneústica está relacionada cuando dejamos de respirar, ¿no? Y esto va a implicar que va a tratar de hacer que los pulmones se llenen de aire.
¿no? Ante esa falta de oxígeno. Después la respuesta neumotáxica como tal es cuando, por ejemplo, este, vamos a intentar respirar de manera inspirar de manera involuntaria, ¿no? Ante la falta de oxígeno, ¿no? Y bueno, y si seguimos subiendo, ya llegamos al mesencéfalo, que más que todo dirige movimientos oculares, proceso de la información sensitiva, ¿no? La audición y también genera respuestas entre el calor al frío y modula el movimiento ocular. Listo. ¿Ok? Ya. Bueno, y vamos a seguir ascendiendo, ¿no? Y vamos a hablar de ahora del cerebelo. Cerebelo o árbol de la vida, ¿no? Es como lo describieron al inicio. ¿Y por qué? Porque cuando lo estaban examinando, veían, ¿no? Que tenía como formas de ramas y de árbol, ¿no? Listo. Vamos a ver que anatómicamente tiene dos partes, tres partes, ¿no? Lóbulo anterior, posterior y acá el lóbulo fundíbulo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Más que todo, ordenar y supervisar las actividades motoras y efectúa ajustes de la corrección de la actividad motor, ¿no? Me- Ok. Tiene su unidad funcional, que es aquí la célula de Purkinje, ¿no? Y las células nucleares profundas. Estas son encargadas de procesar la información, de integrarla, ¿no? Y modular la respuesta motora. ¿Ok? Tiene una división funcional. Vamos a ver que tiene lo que es el vermis, ¿no? Y los hemisferios. Tienen como tal una zona intermedia, que es esto de acá, ¿no? Y una zona lateral, por acá. Listo. Ya, ¿dónde se ubica? Sí, está situado entre la corteza cerebral, por acá, cerebro, y bueno, por aquí, ¿no? Sobre la médula, y acá está el tronco, ¿no? Y por esa razón vemos acá que está estrechamente relacionado con la protuberancia, con el bulbo, ¿no? Y el mesencéfalo está un poquito más arriba, ¿no? Pero en sí tiene una estrecha relación con el bulbo y con la protuberancia, ¿ven? Y bueno, y por acá está la médula ya más abajito, ¿no? Ya. Ujú. Bueno, como tal, vamos a ver sus distintas funciones, ¿no? Está centrado en equilibrio y postura, el aprendizaje motor, en la conservación del tono muscular también, la coordinación motora y la regulación. Y como tal, también vamos a ver esto, que está relacionado al vestíbulo, el espino y el cerebro cerebelo. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, primero, el equilibrio y la postura. O sea, va a integrar la información sensorial, o sea, la información que proviene de los sentidos. ¿De dónde? Del oído interno y de las sensaciones que vienen a nivel propioceptivo de los músculos y las articulaciones. ¿Para qué? Para poder mantenernos en equilibrio, ¿no? Y conservar la postura. El aprendizaje motor como tal es lo que permite coordinar y a activar tareas motoras, ¿no? Para que puedan ser precisas y que sean de manera coordinada. Esto permite, por ejemplo, estamos aprendiendo a nadar, entonces, ok, se va a almacenar esa información y va a ser un nuevo conocimiento, pero que esto tenga un efecto coordinado es lo que va a ser gracias al cerebro. No, o sea, que yo estiro un brazo y después estira el otro y pueda avanzar nadando. O sea, por ejemplo, en estilo libre, ¿no? Y a la vez también esté moviendo mis piernas y mis brazos en secuencia para poder avanzar, ¿no? Ya, y por ejemplo, lo de la coordinación motora, vamos a ver que en el vestíbulo cerebelo como tal, eh, es lo que está relacionado a la parte del equilibrio, ¿no? El espino cerebelo como tal está lo que está relacionado a la coordinación más que todo de las partes ya distales. Distales donde ya, manos, pies, extremidades, los dedos sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte de los dedos, de las manos, son movimientos mucho más finos, ¿no? Etcétera. Ya, y el cerebro cerebelo como tal es la antelación de los movimientos, ¿ok? Quiere decir que yo voy a saber que tengo que mover después de ya haber movido una extremidad. Como que, a ver, yo sé, por ejemplo, que tengo que nadar, ¿no? Y tengo que mover mis brazos en coordinación. Y para que haya esa coordinación tiene que haber antelación de qué brazo voy a mover después del otro. O sea, si empecé nadando, estirando mi brazo derecho, el que sigue es mi brazo izquierdo. Y así en secuencia, ¿no? Y gracias a esta parte, o sea, se coordina para saber qué es el siguiente movimiento. O sea, si ya estiré uno, voy a estirar el otro y a su vez, si moví la pierna izquierda primero, después tengo que mover la derecha para seguir. Lo mismo que si estuviéramos corriendo también. O sea, si yo empiezo a correr también, tengo que mantener una coordinación, ¿no? Y un movimiento anticipado de cómo voy a estar corriendo, ¿no? Listo. Se está entendiendo eso, ¿no?
¿Sí quedó claro, chicos? ¿Todo bien, Ricardo, Juan Diego, Rubí? Ya. Y por fin, recuerden que también pueden abrir sus micrófonos, traten de responder así. ¿Ok? Listo. Bueno, ya que como podemos verlo como es detallado, ¿no? Justamente el equilibrio corporal, ¿no? Los movimientos posturales. O sea, por ejemplo, recuerden, yo quiero, no como en las, ¿no? eh, para poder mantener equilibrio sobre la viga, ¿no? Y no caerse, van a tener que recolectar esa información, ¿no? Y a su vez tenerla de sus oídos, o sea, la información de la vía auditiva, ¿no? Y también los mecanorreceptores provenientes de sus sesos musculares, ¿no? El espinocerebelo, ahí está, por ejemplo, ¿no? Los movimientos distales y el cerebro cerebelo, justamente acá, por ejemplo, la antelación, secuencias de movimientos correr, saltar, el nadar, por ejemplo. Acá, en una rutina de gimnasia, traten de asociarlo con esos ejemplos, ¿no? Porque si se dan cuenta, son procesos secuenciales. Por ejemplo, para que la gimnasta pueda recordar cuál es el siguiente, pueda ejecutar cuál es el siguiente, no recordar, perdón, pueda ejecutar cuál es el siguiente movimiento durante su rutina. Ahí está el cerebro, porque va a ser de manera sincrónica. Ok, paso uno, saltar. Paso dos, estirar el cuerpo hacia adelante. Paso tres, mantener los brazos elevados y las piernas abiertas para formar esta T. Paso cuatro, seguir hacia el lado para poder estirar y levantarme, ¿no? Listo. ¿Y qué se hace con lo mismo acá? Para correr, ¿no? Empiezas a correr, pierna derecha, pierna izquierda y después quiero saltar. Entonces, ejerzo un impulso y, miren, acomodo mis piernas para poder caer. Esa es la secuencia, ¿no? Y mientras, por ejemplo, acá la chica está haciendo su rutina y para mantener el equilibrio durante esta rutina, utilizo el vestíbulo cerebelo, ¿no? Listo. Ahora, existen anomalías del cerebelo. O sea, si se daña, tenemos, por ejemplo, dismetría y ataxia. Ven, por ejemplo, acá que una parte está más elevada que otra, ¿no? Y la ataxia también, por ejemplo, es aquí, por ejemplo, también la pérdida de distancia, ¿no? Como tal, no es, acá la persona es incapaz de predecir la distancia con la que se encuentran los objetos, ¿no? Otros problemas, por ejemplo, también podría ser la hipermetría, ¿no? Que no le cuesta ver lejos. Después tenemos problemas aquí en la sucesión de movimientos también, relacionado, por ejemplo, a esto. O sea, se supone que deberían ocurrir con normalidad, pero si se altera, tenemos, por ejemplo, distiadocenesis. O sea, es la capacidad de realizar movimientos alternantes y rápidos. Por ejemplo, alguien te da la mano y después quiere jugar contigo un juego, ¿no? Y hacen, por ejemplo, no sé, por ejemplo, piedra, papel o tijera, o hay gente que tiene esos saludos especiales de mano. Se supone que son movimientos rápidos y que deberían hacerse. O sea, por ejemplo, una palmada y después choca las cinco. Esta persona, por ejemplo, no podría responder al chocar las cinco y se confundiría al hacerlo, ¿no? O le costaría darle la mano a la persona y después chocar las cinco, ¿no? La hipotonía, o sea, en este caso va a haber pérdida del tono muscular, la disartria, la incapacidad de la progresión del habla. El nixtagmo cerebeloso es el temblor de los ojos oculares, o sea, de los globos oculares, perdón, disculpen, de los globos oculares. O sea, por ejemplo, van a ver acá, aquí en la imagen pueden ver esto, ¿no? Que está como que en zigzag, ¿no? Se van a mover así en zigzag los ojos. Va a haber una, ahí está, listo. O sea, se puede ver el dibujito, ¿no? O sea, en vez de mantener la mirada en un punto, no, los ojos empiezan a mirar de un lado a otro, de un lado a otro, como si estuviera haciendo un zigzag, como si estuviera siguiendo algo, pero no lo está siguiendo. ¿Sí? ¿Hasta acá claro, chicos, también? ¿Se entendió esto? Todo bien. Ujú. Listo. Ujú, ujú. A ver, vamos a seguir acá. Ok, luego vamos a hablar del hipotálamo.
El hipotálamo es el centro de acá del sistema límbico. ¿Ok? Y como tal, ¿qué es el sistema límbico? Es el que se encarga de controlar el comportamiento emocional y de los impulsos motivacionales. O sea, todo lo que está relacionado a la vida emocional de las personas. Eh, la, la furia, la ira, la rabia, la tristeza, etcétera. Y esto va a tener unas respuestas fisiológicas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eh, ¿qué hace el hipotálamo? Va a regular el comportamiento y la regulación del medio interno, ¿no? ¿El comportamiento en qué? Ok, yo me puedo sentir triste, yo me puedo sentir molesto, etcétera. Pero el hipotálamo va a regular que las respuestas ante esas emociones puedan ser controladas, o descontroladas, dependiendo de cada persona, ¿no? Si una persona está experimentando, por ejemplo, tristeza o apatía, tiende a dejar de hacer cosas, ¿no? Pero si una persona desarrolla ciertos mecanismos para poder regular estas respuestas, ¿no? Entonces ya no se deprime tanto, ya no se pone tan apático y trata de continuar con sus actividades, ¿no? Pero más que todo, ¿de dónde se centra de cada el hipotálamo? Y la regulación del medio interno va a ser más que todo regulación de la temperatura, eh, sensaciones de sed, de hambre, etcétera. Y vamos a ver aquí quiénes están rodeándolo. Vemos que acá está el hipotálamo, ¿no? Pero también vimos otras unidades, ¿no? Amígdala, hipocampo, por ejemplo, para la memoria, ¿no? Área septal, para la cortical, el uncus, la circunvalación para hipocámpica, el circunvalación singular, subcallosa, órbito frontal. ¿Y cómo es la comunicación? O sea, posterior, inferior hacia el tronco del encéfalo. El tronco está por acá, ¿no? O sea, ya pasamos acá el cerebelo, ¿no? Por acá está el tronco, ¿no? Bueno, por acá estamos con el mesenterio, ¿no? Ya. Posterior inferior hacia el tronco, hacia acá, listo. Superior hacia el diencéfalo y el telencéfalo, hacia arriba, ¿no? ¿Y a dónde va a querer llegar? Hacia la corteza cerebral, ¿no? Y más que todo, tiene bastante relación con la corteza prefrontal, ¿ya? Ok, y el infundíbulo del hipotalámico, por acá, listo. ¿Ok? O sea, y por ejemplo, acá son respuestas. ¿Qué hace, por ejemplo, acá que el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, etcétera? Están regulaciones. Y aquí es lo que vamos a ver. El control vegetativo y endocrino. El control vegetativo, ¿dónde hay varias funciones vegetativas? A nivel del tronco del encéfalo. No, regulación, el centro el cardiorrespiratorio, los pares craneales, etcétera, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hace el hipotálamo? Regulación del ciclo cardiovascular, regulación de la temperatura corporal, regulación del agua corporal. También tiene un control de las hormonas endocrinas a través de la adenohipófisis, regulación de la contracción uterina, regulación digestiva y de la alimentación, ¿no? Listo. Acá vamos a ver, por ejemplo, también regulación del ciclo circadiano, ¿no? ¿Ven? Listo. Ujú. Y esto va a tener respuestas a nivel sistémico, ¿no? Vamos a ver que ay, perdón, se avanzó. Ya, ¿ven? Dirige muchas funciones. Sueño, el estado de ánimo, o sea, como les digo, ven parte del sistema de nuestras emociones, ¿no? Regula nuestro estado de ánimo, si me siento triste, si me siento feliz, este, si estoy pasando por una situación de estrés, me genera una situación que hay ansiedad, las respuestas relacionadas a ello, ¿no? Ya, por ejemplo, en el caso de tener sed y comer, o sea, va a generar más que todo las situaciones en las cuales, por ejemplo, el comer y tener sed me van a generar satisfacción, ¿no? O sea, va a estar relacionado a eso. O sea, aparte de evocar la relación de, ok, tengo hambre y sed, por ejemplo, si yo observo, ¿no? Un alimento. Puedo tener hambre y puedo tener sed, pero ¿qué hay relacionado a ese alimento? Es un alimento que no me gusta mucho, es un plato de comida que no es mi favorito, pero igual me lo tengo que comer porque tengo hambre. ¿Y eso qué genera? Desagrado, ¿no? Porque no es mi comida favorita, pero igual lo tengo que comer, ¿no? O, por ejemplo, tengo sed y tengo que tomar agua, pero no tengo agua a la mano, una bebida similar, ¿ok?
que tampoco es de mi agrado, pero igual lo tengo que tomar. ¿Ven? Vamos a hacerle, vamos a reducirlo para pasar a la siguiente. Ujú. También, por ejemplo, cosas que nos dan temor, cosas que nos dan ansiedad, etcétera, están relacionadas con eso, ¿no? Bueno, también regula lo de los impulsos sexuales, ¿no? Las respuestas de qué cosas nos agradan y qué nos desagradan. Relaciónalo más que todo con eso, ¿no? Listo. Y bueno, ahora vamos a hablar del sistema vestibular. Si bien es cierto la parte del cerebelo, ¿no? Hemos hablado un poco del equilibrio. Entonces, ¿de dónde se recauda esa información? ¿De dónde se recolecta toda la información proveniente de aquí? O sea, parte de en el sistema vestibular, ¿no? Para poder mantener el equilibrio, vamos a detectar aceleraciones, que son líneas de fuerzas gravitacionales, y angulares, que son por la rotación de la cabeza. ¿Ok? Porque cuando estamos haciendo actividades, y como por ejemplo lo de la gimnasta, ¿no? Está girando, no está haciendo saltos. Y en ese momento que está persiguiendo, ¿no? Eh, Va a estar percibiendo que la cabeza está en movimiento. O sea, aquí está en, eh, eh, como si nada. Pero ¿qué pasa si yo giro mi cabeza hacia un lado, hacia otro, y ahora procedo a saltar y dar vueltas? Entonces, esos cambios en el movimiento que hay se van a percibir, ¿no? Y eso va a tener que ajustarse, ¿no? Porque si no voy a tener como una imagen fija de lo último que vi cuando estaba acá, ¿no? Sino que cuando estoy girando, voy a tener que ajustar visual de todo lo de mi entorno mientras giro, ¿no? Eso va a ser analizado por esto, ¿no? ¿Y cuál es el órgano vestibular? Bueno, ¿y dónde se ubica? En el hueso temporal, ¿no? Y está compuesto por los conductos semicirculares, ¿no? El horizontal, el superior y el posterior, y a su vez el otrículo y el sáculo, ¿no? Que son los órganos principales. Tengo que se llama endolinfa, ¿no? Que cuando hagamos cuando se perciban estas aceleraciones, se va a mover, se va a desplazar. Analizado aquí de entonces, ok, listo. Dentro del otrículo y el saco. ¿Hasta acá estamos claros, chicos? ¿Están entendiendo esta parte? Ujú. ¿Todo bien? Miriam, Rodney, Mía, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ya. Mm. Entonces vamos a ver cómo hay una transducción de esta información. Ok. Primero vamos a tener acá de nuevo los conductos semicirculares. Estos son los encargados de detectar estas aceleraciones y van a tener la endolinfa en su parte de la ampolla, ¿no? Esta endolinfa es un líquido, ¿no? Que va a permitir percibir estos cambios de estos cambios, ¿no? Las aceleraciones angulares, etcétera, ¿no? A través de esta célula de acá. Ay, sale zoom. Listo. Aquí están las células fotolíticas, ¿no? Listo. Vamos a ver que tiene acá como unos estereocilos, ¿no? Acá está. Listo. Y que estos se van a mover, ¿no? Con el movimiento de la endolinfa. O sea, la endolinfa se empieza a desplazar, ¿no? Por los cambios, ¿no? Y estos van a percibir esos cambios de movimiento, ¿no? Listo. Va a ser procesado y después llevado aquí. Ok. Y hacerle menos, ¿no? Listo. Ajá. Por ejemplo, si yo roto mi cabeza hacia la izquierda, voy a estimular los conductos semicirculares izquierdos y va a haber una rotación. Y si hay una rotación hacia la derecha, igual voy a estimular los conductos semicirculares derechos. ¿Eh? Listo. Ok. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿no? Ya. Ok. ¿Y por qué razón decimos que derecha, izquierda, no? Porque siguen esto, ¿no? A la derecha, a la izquierda. ¿Para qué? Para percibir el cambio de la posición de la cabeza, hacia dónde está yendo, ¿no? Listo. Eh, Ahí ve, se pasó. Listo. Ujú. Ya. Ahora, ¿qué ocurre cuando está rotando mi cabeza? Cuando, por ejemplo, va a girar hacia la derecha, van a girar estos conductos, ¿no?
también de la izquierda, que están, dije derecha, no, perdón, me confundí. Ok, para volver. Primero, mis conductos semicirculares van hacia la izquierda porque yo me he movido hacia la izquierda, ¿no? Entonces, al moverse hacia la izquierda, también lo demás va a girar, ¿no? Entonces, la cúpula, que está esta parte de ahí, va a desplazar, ¿no? Va a percibirse acá el desplazamiento del endolinfa, aquí mismo, y va a producir que haya la curvatura, justamente que les dije acá, ¿no? En los cilios de estas células, ¿no? De los endocilios, ¿no? Y por lo tanto, se va a percibir cómo cambia, cómo hay un movimiento de la endolinfa por esto de acá, ¿no? Listo. Una vez los hilos, ¿no? Van a percibir que hay una curvatura por el movimiento, ¿no? Va a haber una activación nerviosa, ¿no? En las vías vestibulares, ¿no? Listo. Entonces, esta información va a pasar y va a excitar el canal horizontal izquierdo y que inhibe el canal horizontal derecho, ¿no? Por el lado izquierdo. Luego, esta información, como tal, veo que sigue rotando mi cabeza hacia la izquierda, ¿no? Va a pasar de nuevo después por la parte de la ampolla y la cúpula, ¿no? Y va a continuar con la hiperpolarización, ¿no? Entonces, cuando deje de girar mi cabeza, es cuando van a detenerse estos fenómenos, ¿no? Y la endolinfa va a detenerse, ya va a dejar de girar, ¿no? Va a dejar de moverse porque ya no hay un cambio de la posición, ¿no? Ya, y esto va a generar que se envíen señales. ¿Hasta dónde? Hacia las vías vestibulares, en el núcleo medial y superior y también en el núcleo vestibular lateral, ¿ok? El núcleo vestibular lateral, como tal, recibe información desde dónde, en este caso de quiénes, en los otrículos, y esto va a después llegar a la motoneurona, ¿no? De la médula espinal y después a través de qué tracto, el tracto vestíbulo espinal lateral, ¿no? Y va a mantener los reflejos, ¿no? Relacionados a la postura, o sea, nuestro equilibrio, ¿no? Listo. Y ya, y por otra parte, el medial, el medial, ¿no? Por ejemplo, recibe información también aquí de los utrículos y el sáculo, o sea, mientras que el lateral solamente viene del utrículo, el otro viene del utrículo y el sáculo, ¿no? Y van a hacer una proyección, pero hacia dónde van a enviar esta información hacia el tronco del encéfalo y al cerebelo. ¿Ven? Esto es lo que viene acá, la información hacia el cerebelo, ¿no? Para poder también mantener el equilibrio y la postura. ¿Ok? Listo. Para continuar, vamos a hablar de las funciones. Como hemos visto, está estrechamente relacionado a mantener el equilibrio ante realizar estos cambios de posiciones. Entonces, primero, como hemos visto que está relacionado, su relación con el cerebelo es el equilibrio de postura, ¿no? Ya. Luego hay una relación en la parte de los reflejos vestíbulo-espinales, ¿no? Estos van a ajustar el tono muscular y la actividad motora para mantener el equilibrio y la postura de aquí, ¿ok? O sea, y en respuesta a los cambios de la posición de la cabeza y el movimiento del cuerpo, ¿no? Si ya cuando estábamos moviendo la cabeza, porque estábamos cambiando de información, este, vamos a enviar una respuesta para mantener el equilibrio en ese cambio de movimiento durante esto, en los movimientos que hacemos, no vamos a mantener el tono muscular, ¿no? Y la actividad motora que se esté realizando. Después tenemos la parte de orientación espacial, lo que nos va a permitir saber en dónde estamos, o sea, si estoy yendo hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego viene la parte del nistagmo, que es lo que habíamos hablado un poco, ¿no? Sobre el nistagmo cerebeloso cuando el ojo no mantiene su posición, o sea, como que girando, haciendo como unas setas, ¿no? En zigzag, ¿no? Ahí ven. ¿Está? El nistagmo, por otra parte, es la oscilación de los ojos, ¿no? Para que puedan moverse de un lado a otro, ¿no? O sea, si se ve alterado, ocurre lo otro, que se mueve de manera desorganizada, ¿no? De un lado hacia otro, haciendo así, ¿no? Y el nistagmo es lo que permite que se mantenga en movimiento, oscilando de un lado a otro, pero de manera coordinada, ¿no? Y el postrotatorio, por otra parte, es que se mueve en la dirección opuesta, ¿no? O sea, que una vez que ya me moví hacia un lado, no, porque si nos damos cuenta, yo giro mi cabeza hacia un lado, y mis ojos cómo se están manteniendo hacia el frente, ¿no? Miren, si se dan cuenta cuando hagan el giro de su cabeza, se dan cuenta. Yo estoy
girando hacia este lado y mis ojos están manteniendo una posición, ¿no? Y miren, y el post rotatorio es que retrocedo y mis ojos regresan a esta posición, ¿no? ¿Hasta acá están claros, chicos? ¿Sí está entendiéndose? Disculpe, ¿podía repetir nistagmo y nistagmo postrotatorio? Ujú, claro. Ok, el nistagmo es lo que nos permite mover el ojo, ¿no? O sea, en este sentido, oscilando, ¿ven? O sea, lo digo moviendo mi cabeza, no para que se entienda más gráficamente, ¿no? O sea, yo estoy mirando y yo voy a hacer un movimiento, ¿no? En ese movimiento, no, mis ojos van a oscilar de un lado a otro, ¿no? Recuerden, por ejemplo, la parte que les dije del nistagmo cerebeloso. ¿Qué pasa? Que si se afecta a eso, cómo giraban los ojos, o sea, como haciendo un zigzag, ¿no? Sí, una Z. O sea, es un movimiento, no regulado, ¿no? Y esto lo que nos permite mantener en dirección, cuando giramos los ojos, en una dirección, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita voy a girar mi ojo, voy a girar mi cabeza, perdón, hacia la izquierda, ¿no? ¿Y hacia qué lado se está manteniendo mi vista? Sí, nada más. Mis ojos están girando en dirección opuesta, ¿no? Ya. Eso, por ejemplo, es el nistagmo. Listo. Ahora, el post rotatorio, por otra parte, es que ya roté mi cabeza, ¿no? Y los ojos como están manteniendo la dirección hacia el lado opuesto, ¿no? Y cuando yo regreso, mis ojos están retornando con el movimiento después de haber girado, ¿no? O sea, retrocedo, ¿no? O sea, primero ¿qué hice? Giré hacia la izquierda y mis ojos han hecho un movimiento hacia este lado, ¿no? Oscilando, o sea, sí, ese es un oscilación. Ya está. Y cuando yo roto, ya roté, vuelvo a retornar, otra vez gira, ¿no? ¿Ven cómo están cambiando de posición? ¿Ven? Listo. Otra vez va a girar, ¿no? Y va a ir en la dirección opuesta a la que fue, ¿no? Ya, ese es el post rotatorio, ¿no? Que vaya en la dirección opuesta a donde yo ya giré, ¿no? ¿Se entendió mejor? Ahora sí, muchas gracias. Ujú, dale. Ya. Listo. ¿Alguien más alguna consulta, una duda o repetimos algo hasta acá? Porque ya vamos a acabar lo que es la parte a nivel central. O sea, la parte de corteza y todo lo demás ya a nivel del cerebro, como tal, lo vamos a ver ya más adelante en las otras clases, ¿no? Por ahora estamos entrando a estas estructuras, pasando desde la médula, cerebelo, tronco, ¿no? Y el hipotálamo, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta? Ujú. ¿Está bien, chicos? Ya, a ver. Ok. Ujú. Ya. Bueno, ya tenemos, ya tenemos como, sí, ya casi 40 minutos. ¿Les parece si nos tomamos un descanso para que después continuemos con la siguiente parte, que ya es parte ya vamos a saber lo que es el sistema periférico? Sí. Ujú. Em, sí, porque sé que algunos ya vienen de otra clase. ¿Está bien 5 minutos de descanso para que puedan tomar un café, caminar un ratito, revisar una cosa tal vez, alguna otra pregunta que tengan pendiente y ya en la siguiente parte lo resolvemos? ¿Les parece, chicos? ¿O seguimos? Un pequeño descanso está bien. Ujú. Ya. ¿Todos de acuerdo con con su compañero? ¿Me pueden levantar la manito o abrir su micro, por favor? De acuerdo con mi compañero. Ya. ¿Alguien más? Levanten la mano si no pueden abrir el micro o algo. Porque igual recuerden, igual que la vez pasada, les voy a hacer preguntas para revisar qué tanto estamos comprendiendo del tema. Por eso les estoy preguntando
de manera constante si están entendiendo todo bien, ¿no? Porque así vamos repasando, ¿ok? Ujú. ¿Alguien más? Ya, alguien más me manda una respuesta. Ya, ok. Entonces, 5 minutitos. Ya, 12:35 volvemos. Sí, a ver, lo dejo acá.
Ya, ok, chicos. Bueno, vamos a continuar. Ya, ahora vamos a ver la segunda parte, ¿no? Vamos a hablar ahora del sistema nervioso periférico. Ok, como tal, a ver si se prende mi cámara. Ahí está. Ya. Bueno, como tal, ya hemos visto la parte a nivel central, ¿no? Y vamos a ver ahora la parte periférica, ¿no? Está compuesta por el sistema nervioso autónomo y se subdivide en simpático y parasimpático y el sistema nervioso somático que está relacionado acá a a la percepción, a los sentidos, etcétera, ¿no? Y a esta parte no de las vías motoras, ¿no? Ya. Aparte del simpático y parasimpático tenemos una subdivisión que vendría a ser el entérico, ¿no? Ay, ve, no escribe bien. Ya, bueno, es el entérico, ¿ok? Que está estrechamente relacionado al simpático parasimpático. Ok. Primero, vamos a hablar del sistema nervioso simpático. Como tal, sus fibras, ¿de dónde van a nacer? Desde la T1 hasta L2, ¿no? Ok. Y esto después pasan por segmentos medulares, ¿no? Y de ahí generan una cadena simpática y después va a llegar hacia los tejidos. ¿Ok? Listo. Ok. Y de los tejidos, no, adyacentes va a tener unas funciones en cada órgano. Mm. Ok, vemos acá. Ok. Vamos a empezar, por ejemplo, de las fibras que parten desde T1. Ok. Estas ascienden por la cadena simpática para después acabar en la cabeza. Ok. Acá se queda. Listo. Luego vienen los que parten desde T2 y estas terminan en el cuello. Luego vienen las de T3, T4, T5 y T6, que llegan hasta el tórax. ¿Ok? Y luego vienen las de T7 hasta T11, que terminan en el abdomen, ¿no? Y luego ya vienen las de T12 hasta L2, que van hacia las piernas. ¿Ok? Listo. Ok. Estas como tal, esta es la distribución, ¿no? Disposición anatómica. Ahora, como hemos visto, estas fibras nacen desde la T1 hasta L12, ¿no? Y como tal siguen una ruta de segmento medular, pasa por una cadena simpática, ¿no? Y esta cadena simpática después llega a un tejido u órgano. Ok, ahora, como tal, hay cadenas de ganglios, ¿no? Estos ganglios paravertebrales, ¿no? Están interconectados a través de estos nervios, ¿no? Y que van a la zona lateral de la columna. Los ganglios paravertebrales, que pueden ser a nivel celíaco, mesentérico, tanto también a nivel aórtico y renal, ¿no? Van a tener estas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, van a llegar acá al hipogastrio, van a tener el mesentérico por aquí, ya a nivel de los intestinos, etcétera, ¿no? Y bueno, después van a llegar aquí a los órganos internos, ¿no? Vemos acá el ojo, el corazón, a nivel del hígado, el estómago, intestinos, riñones, colon, vejiga, ovario, útero, no, etcétera. Ok, a ver acá, no, este es simpático. Es como una ampliación de acá. Vamos a ver cómo es la ruta aquí. Listo. Vemos acá a la asta intermediolateral. Después aquí está la raíz dorsal y la raíz ventral. Vemos acá lo que es la cadena simpática, ¿ok? Y aquí vemos la comunicación. Acá está el nervo rígido. O sea, cada parte de la cadena simpática va a después proceder por acá. Listo. Después va a haber una ruta donde va a llegar hacia su ganglio periférico y del ganglio periférico van a haber terminaciones sensitivas y efectoras en el órgano. Por ejemplo, este es el tubo digestivo. Aquí está, por ejemplo, la vía preganglionar, la postganglionar y acá están las neuronas sensitivas, ¿no? La preganglionar es la que viene de acá, desde aquí. Ahí ve, procedemos. Ah, ujú, listo. Del asta intermedio lateral, acá. La, la diapositiva, esta se mueve. Perdónenme. Listo. Ok, de acá, esta es la preliminar, esto de rojito. Recuerden esto de acá, que va a seguir por aquí, ¿no? Y después va a bajar a través del nervio esplánico, por ejemplo, y va a llegar a su ganglio periférico. Como hemos visto por aquí, hay distintos ganglios periféricos, ¿no? ¿Ven? Y después, acá, por ejemplo, también acá hay otro ganglio periférico. Miren, acá hay un ganglio a nivel celíaco, está el ganglio mesentérico, está el ganglio acá, por ejemplo, acá está el mesentérico inferior, ¿ven? Listo. Y ven como de aquí parten de los ganglios
van a ver después una neurona postganglionar. Ven acá, listo. Que va a llegar recién aquí al tejido o el órgano donde va a tener su efecto, ¿no? Y también hay una ruta que es la ruta sensitiva, ¿no? Por la neurona sensitiva. Y la neurona sensitiva es la que envía la información aquí, que al asta posterior. ¿Ven? Listo. Ok, recuerden acá, ¿no? Acá está su cadena simpática, ¿no? Y después vamos a seguir por el nervio y de ahí vamos a llegar al ganglio periférico y del ganglio periférico van a salir la neurona postganglionar, ¿no? Pre, post, tejido. ¿Por qué preganglionar? Porque acá está el ganglio, ¿no? O sea, las neuronas que van antes del ganglio y que parten desde la médula, ¿no? Ay, perdón, en el asta intermedio medular, ¿ok? Y postganglionar las que parten después desde el ganglio, ¿ok? Listo. Y que llegan a los tejidos, ¿ok? ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ujú. Romina, Valeri, Kenny, ¿todo bien? ¿Se entendió? Ya, ok. Y bueno, vemos las distintas distribuciones, ¿no? De estos ganglios, porque vamos a ver que este ganglio se van a partir, ¿ok? Listo. Ahora vamos a ver sobre la vía parasimpática, ¿ok? La vía parasimpática, como vemos, es un poco más reducida. ¿De dónde parte? Estas fibras van a venir a través de los pares craneales. No, primero, tercero, séptimo, noveno, décimo. También del segundo y del tercer nervio raquídeo sacro, y después vienen también de los nervios sacros, primero y cuarto. Aquí está. ¿Ven? ¿Y cuál es la diferencia, no, con la vía simpática? Que aquí no hay un ganglio, ¿no? Sino que estas parten de y se extienden como tal, ¿no? Hacia el mismo órgano, ¿ven? Listo. Ya, por ejemplo, las vías simpáticas que vienen del tercer par craneal van a llegar hacia la parte de la pupila, ¿no? Al esfínter y al músculo ciliar del ojo. Luego, las del séptimo par van a ser hacia la glándula lacrimal. Y a nivel también de la glándula submaxilar y sí, la glándula submaxilar, ¿no? El noveno, por otra parte, va a responder a la parte de la parótida. También las sacras van a ser ¿dónde? A nivel pélvico, ¿no? Nervios pélvicos y después atraviesa el plexo sacro, ¿no? Y eso va a formar también una respuesta acá. ¿A dónde? ¿Hacia qué órganos? A los órganos que están relacionados con el sistema, la vía reproductiva, ¿no? Útero, ovarios, el pene, el escroto, o si no, también hacia la vejiga. ¿Ok? Listo. Y el décimo nervio, el décimo par craneal. Ok, el décimo par craneal es el que tiene la ruta más extensa. Y vamos a ver que no abarca uno, sino abarca varios órganos. Llega al corazón, tiene efectos a nivel del estómago, del píloro, tiene efectos a nivel del intestino delgado, intestino grueso, o sea, en el colon como tal. Y también tiene efectos a nivel bueno, hasta acá llega, sí. Y bueno, y el sacro también tiene efectos aquí en la parte final, más que todo en el esfínter anal, ¿no? ¿Ok? Listo. Ujú. Ya. Ahora, ¿cómo los relacionamos? Ok, digamos que las respuestas simpáticas están relacionadas a respuestas de huida, ¿no? Y parasimpáticas están en respuestas inhibitorias, ¿no? Ok. Como tal, este es el que inhibe, ¿no? Y este es el que excita. Listo. Ok. Ya. ¿Hasta acá estamos claros, chicos? ¿Se está entendiendo? Ujú. ¿Todo bien?
Buenas tardes, por mi parte sí. Ujú, ya. Ujú. ¿Alguien más una pregunta, una consulta para pasar a la siguiente parte? Ujú. ¿Todo bien? Ya. Listo. Ok. Ujú, 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 ujú. Bueno, vamos a ver que este sistema tiene sus propios receptores en cada órgano efector. Vamos a ver que son los receptores de acetilcolina. Recuerden que en la parte fase final de la clase pasada les expliqué el sistema, ¿no?, de regulación de acetilcolina y que va hacia través de la médula y después llega a nivel de la vía simpática y parasimpática. Ya, pues, de donde provenía, ¿no?, va a tener acá sus efectos como tal. Van a haber receptores que son nicotínicos y muscarínicos. O sea, esas son las diferencias, ¿no? Ahora, ¿dónde va a secretarse la acetilcolina? La acetilcolina como tal, este es un eh, neurotransmisor, ¿no?, que va a tener distintos efectos a nivel parasimpático y simpático. A nivel parasimpático lo vamos a reconocer como colinérgico, ¿no? Y a nivel simpático va a ser conocido como adrenérgico. Ok, ¿dónde se sintetiza? En las terminaciones finales de las fibras colinérgicas, ¿no? Y se almacena en vesículas, ¿no? En el espacio presináptico, ¿no? Recuerden eso, ¿dónde está? En el espacio presináptico. ¿No? Listo. Ahora, hay otro transmisor también, y neurotransmisor también involucrado que vendría a ser la noradrenalina, ¿no? Y que es donde se va a secretar en las fibras que están relacionadas a la respuesta adrenérgica. ¿Ok? Listo. Ok, ¿cuál es la diferencia acá entre un receptor nicotínico y un receptor muscarínico? Ok, los receptores muscarínicos son los que están relacionados a segundos mensajeros metabotrópicos. Tienen una respuesta lenta y los órganos efectores son los parasimpáticos, ¿no? Y como tal, los nicotínicos es nivel ionotrópico, o sea, responden a canales de iones, son de acción rápida y están relacionados ¿a dónde? Podemos encontrarlos en la unión neuromuscular, en los ganglios y en los ganglios autónomos, ¿ven? Y esta es como tal, respuesta que de excitación. Y como tal, en el muscarínico pueden ser respuestas excitadoras o inhibidoras. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que existen distintos subtipos, ¿no? Como tal, por ejemplo, tenemos sí, aquí está, por ejemplo. El los receptores muscarínicos pueden ser M1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y cada uno tiene funciones específicas. Los impares, o sea, el 1, el 3, uno que parece un 2, ¿ve? El uno, el 3 y el 5, como tal, van a ser activadores de las proteínas G. O sea, la proteína G, perdón, ¿no? Y el M2 y el M4, o sea, los pares, ¿no?, van a ser, por ejemplo, inhibidores y reducen la actividad del AMPC cíclico, ¿no? ¿Ven? Mientras que los impares son los que estimulan la actividad de las proteínas G. Los inhibidores, que son los pares, van a reducir la actividad de las proteínas G y como consecuencia vamos a tener menos actividad de AMPC cíclico. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde llegue la acetilcolina va a tener estos efectos, ¿no? Y a qué receptor se una también. Listo. Por otra parte, bueno, los nicotínicos, por otra parte, como hemos visto, responden a canales iónicos, ¿no? Y hacen actividades rápidas, ¿no? Y permiten la entrada de estos iones, sodio, potasio, etcétera. Ujú. Hasta acá estamos claros, chicos. Es como un repaso de lo que ya vimos en la primera clase, las primeras clases, ¿no? Ujú, ya, listo. Ahora vamos a tener también otros receptores, los receptores adrenérgicos. Estos son alfa 1, alfa 2 y después tenemos a los beta. Por acá, aquí está. No, sí, acá estaba. Sí, acá están, beta. Ok. Ahora, estos receptores alfa 1 y alfa 2 se unen a diferentes proteínas G, porque recordemos que existe una gran variedad de proteínas G. Ujú. Ven, por ejemplo, los receptores alfa están relacionados a vasoconstricción, dilatación, relajación, contracción. Vemos que dependiendo de dónde esté localizado va a tener una respuesta distinta, ¿no? Porque pueden ser tanto inhibidores como excitadores. Y los beta también, por otra parte, tenemos beta 1, 2 y 3, ¿ok? Y también utilizan las proteínas G.
pero a su vez también pueden ser inhibidores o excitadores, ¿ok? Listo. Y como podemos ver, tienen distintos efectos. O sea, esto ya es un poquito ya más que todo de memoria. O sea, podemos tener un receptor alfa y dependiendo de dónde está localizado, tiene un efecto. Lo mismo con el receptor beta, tiene otro efecto. ¿No? Por ejemplo, aquí más adelante, vamos a ver las acciones excitadoras e inhibidoras. Por ejemplo, a nivel del ojo tenemos eh, a la pupila. La respuesta simpática por estimulación va a generar dilatación, mientras que la respuesta parasimpática va a generar contracción, ¿no? En el músculo ciliar, acá, ¿listo? Va a generar una ligera relajación, mientras que va a generar contracción la respuesta parasimpática, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos también las glándulas, ¿no? A nivel nasal, las lagrimales, la parótida, la submandibular, las gástricas, etcétera, las pancreáticas, van a generar vasoconstricción y ligera secreción, ¿ve? Vasoconstricción, mientras que la vía parasimpática va a generar una secreción abundante. Miren, ve que esta respuesta es mucho mayor que la otra, ¿no? Si esta es una secreción ligera, acá hay una secreción más abundante, mayor, ¿no? Bueno, y continuando también en otros órganos, ¿no? La respuesta simpática a nivel del corazón, la respuesta parasimpática, etcétera. La respuesta simpática, aumento de la frecuencia, aumento de la fuerza de contracción. A nivel de las coronarias va a generar dilatación, por ejemplo, y esto está relacionado, ¿por qué? Receptores beta 2, por ejemplo. Y contracción alfa, ¿eh? Listo. A nivel parasimpático, disminución de la frecuencia, disminución de la fuerza de contracción, etcétera. ¿Eh? Igual, por ejemplo, a nivel de los pulmones, a nivel simpático, dilatación, a nivel parasimpático, contracción, en los bronquios. Pero, por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos, la respuesta simpática va a ser la contracción y a nivel parasimpático va a haber dilatación. Saben que es opuesto. Listo. Y a su vez seguimos avanzando, donde vamos a ver acá en el músculo, en la piel, etcétera, la sangre, los lípidos, etcétera. Ya. Y bueno, ahora también vamos a hablar del sistema entérico. Es la tercera parte, ¿no? De acá de la vía de la tercera parte, o sea, tenemos simpático, parasimpático, después tenemos el entérico. Como tal, es el que dirige y regula todas las funciones del tracto gastrointestinal. O sea, regula más que todo las acciones que hay a nivel aquí, ¿no? Ahí ven, trato de girar y se fue para el otro lado. Bien, bien, ya está. Es todo esto. Ven, y sí, van a ver aquí, como hemos visto, a nivel intestinal, a nivel de los estómago, etcétera, a lo largo del tubo digestivo en general, van a ver aquí parte de la vía simpática y parasimpática, ¿no? Que está relacionado con esto. Ya, pero como tal, en el sistema entérico van a haber ganglios y plexos más que todo, el entérico y el submucoso que controlan la función contráctil, la función secretora y el nivel endocrino también a nivel gastrointestinal. O sea, todo eso, la parte de la contracción de los músculos, la secreción de enzimas, de sustancias digestivas, ¿no? Y a nivel endocrino, o sea, hormonas relacionadas a esto, van a estar reguladas por el sistema entérico. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Más que todo, que estos ganglios van a recibir información procedente de la vía simpática y parasimpática, ¿no? Que van a regular esta actividad, porque recordemos, os hemos visto antes, que en nivel simpático y parasimpático llegan hasta esas zonas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, acá, listo, por ejemplo, de T7 a T11, no, van a ver las terminaciones en el abdomen, ¿no? ¿Ven? Listo. Y, por ejemplo, acá, el décimo par craneal por la vía parasimpática va a abarcar casi todo el tubo digestivo, ¿ven? A nivel del estómago, a nivel del píloro, a nivel del colon, ven acá está el intestino, el hígado, etcétera, ¿ven? Entonces tienen efectos ahí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos ganglios van a percibir esta información como tal y van a interrelacionarla con los mecanorreceptores que están dentro del tejido. También los receptores químicos que hay en la mucosa y también la información sensitiva que se integra en los tejidos que están acá. ¿No? Entonces, esta información que viene desde aquí va a ser comunicada, ¿no? Hacia los plexos de la submucosa. Ven acá. ¿Ven? Listo. Por ejemplo, mecanorreceptores y quimioreceptores en la mucosa. Envían la información hacia la submucosa,
¿no? Y la submucosa genera una comunicación acá, ¿no? ¿Ve? Y luego asciende esta información hacia el plexo entérico, listo. Y la información del plexo mientérico va a llegar después hacia quien hace la respuesta parasimpática y simpática, ¿no? Pero a su vez vemos aquí que hay una comunicación, ¿no? A nivel del plexo submucoso, ¿no? Que va a emitir respuestas hacia dónde? Hacia las células endocrinas, ¿no? Y que, como hemos visto, va a seguir subiendo y del plexo mientérico también va a enviar información hacia células secretoras, ¿no? Listo. ¿Ven? Entonces va a haber una comunicación aquí, a este nivel, que después va a ser enviada a este nivel, ¿no? O sea, pero quien actúa primero es acá, para regular la actividad a nivel digestivo, ¿ok? O sea, si por ejemplo se pensó que ha entrado alimento, entonces ese censo por mecanorreceptores quiere decir que hay un aumento del volumen del estómago, porque ha recibido alimentos. Entonces va, el mecanorreceptor siente la entrada de alimentos y esto va a enviar una respuesta para empezar a lo que es los movimientos para iniciar la digestión, ¿no? Y a su vez, los quimiorreceptores sensan, ok, acá hay un alimento, por ejemplo, no sé, alto en grasas, alto en azúcares, etcétera, y van a enviar otras respuestas, por ejemplo, para estimular la liberación de enzimas digestivas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, enzimas pancreáticas, por ejemplo, ¿no? Para poder degradar las grasas, para poder, a nivel intestinal también, para poder seguir haciendo la digestión y asimilar los nutrientes. ¿Ven? O sea, todo aquí. A primero acá y después recién va a ser enviada hacia el nivel parasimpático y simpático. Y también hay respuestas. Respuestas parasimpáticas y respuestas simpáticas. Por ejemplo, este, inhibir o estimular esta respuesta de contracción porque de repente estamos en una situación de estrés, tenemos mucha hambre, entonces va a estimular más la respuesta para aumentar más las contracciones, el movimiento intestinal para que la digestión sea más rápida o hacer la digestión más lenta, dependiendo de en qué situación nos encontremos, pero en base a la información recibida de acá y también la información de aquí. Y bueno, y aquí vemos, por ejemplo, algunas sustancias relacionadas, ¿no? A nivel del sistema entérico, ¿no? No vamos a ver acá la acetilcolina, noradrenalina y sus efectos, ¿no? Y lo que está, también, por ejemplo, acá está péptido Y, neuropéptido Y, sustancia P, encefalinas, óxido nítrico, etcétera, y sus efectos. Por ejemplo, el, el péptido Y, por ejemplo, está en el hilo y en el colon. ¿Qué estimula o qué inhibe? Reduce la secreción gástrica de bicarbonato, miren, reduce la secreción pancreática y disminuye la producción de grelina, y como tal, va a disminuir el apetito. ¿Y por qué disminuiría el apetito? Porque ya el alimento pasó, ya llegó hasta esta parte en el colon, en el hígado, donde ya pasó por distintos procesos, ¿no? Para poder digerir el alimento, ¿no? Listo. En la sustancia P, por ejemplo, la contracción del músculo liso y aumenta la secreción salival. Ah, por ejemplo, acá también el péptido liberador de gastrina puede estimular la secreción de gastrina y eso ya a nivel del estómago tiene efectos para la digestión de los alimentos, etcétera, ¿ven? Bueno, y eso sería todo que está en la bibliografía. Bueno, Guyton y Constance también Boron, que también son buenas fuentes de información. Bien, chicos. Ya. Ahora, vamos a pasar con el. ¿Ustedes o alguien más tiene una duda, una consulta antes de pasar al cuestionario? Mm, 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 ¿Todo bien, Miriam? Rafael, Ricardo, Xiomara. Sí, Elsa, discúlpame, yo tuve problemas para poder ingresar y hecho yo recién he podido ingresar, disculpa. Ah, ya. Déjame un minuto, eso ya lo solucionamos después. ¿Ok? Listo, dame un segundo. Mm, ya, a ver, ya. Voy a enviarles el post ahorita, chicos. Ya.
Porfa, Xiomara, me escribes al interno ya para ver cómo lo solucionamos, ¿ok? No te preocupes. Sí, está bien, gracias. Ujú. Listo, ahí tiene el post ese del chat, ya lo pueden ir resolviendo. Y bueno, cuando terminan me avisan y normal ahí lo resolvemos, ¿ok?
Ok, chicos, bueno, ya vamos acabando. Ya han pasado 7 minutos. Los que faltan, avísenme, por favor, porque creo que ya estamos casi todos. ¿Puede levantar la manito quien falta? Ya, ok, ya están todos. Entonces vamos a corregirlo. Ok, listo. Ujú, ujú, ujú. Ya, la primera pregunta. ¿Qué neurotransmisor es secretado por las neuronas postganglionares simpáticas? La respuesta sería acetilcolina. De repente se han confundido en lo de postganglionar y preganglionar. Recuerden acá, está la lámina aquí, estábamos viendo hace un ratito. Más esto. Chan, 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 chan. Ya, ¿ven? O sea, recuerden lo que les dije, ¿no? Aquí hay algo que es preganglionar. ¿Por qué? Porque acá está el ganglio. Y postganglionar. O sea, recuerden que está la pre, que viene desde la médula, aquí está el ganglio, y después acá, después del ganglio viene la pos, y la pos es la que se extiende desde el ganglio hacia el órgano tejido, ¿ven? Y aquí la postganglionar es donde se produce la ACH, la acetilcolina, ¿ok? Listo. Luego, ¿qué estructura del sistema vestibular contiene células ciliadas vestibulares? Ya, esa es la ampolla, ¿ok? Listo. ¿Qué estructura del cerebelo es responsable de la coordinación precisa de los movimientos corporales? Y vendría a ser el espinocerebelo. O sea, recordemos eso, ¿no? Coordinación precisa de los movimientos, ¿no? Ok, vamos a retroceder en las láminas. A ver, ¿ven? Listo. Ya, por ejemplo, el cerebelo es la planificación, ¿no? Y la anticipación de los movimientos, ¿no? El vestíbulo cerebelo es que haya el equilibrio corporal en los cambios de movimiento. O sea, yo estoy cambiando de posición y tiene que haber un equilibrio en ese cambio de posición. La antelación de los movimientos es el cerebelo, ¿no? Y como vimos acá la pregunta, coordinación de estos movimientos vendría a ser el espinocerebelo. ¿Ok? Listo. Ya. ¿Ven? O sea, recuerden esto, si yo quiero tener movimientos, si yo quiero saber, ok, si yo quiero entender qué movimiento sigue después de otro, el cerebro cerebelo, que haya una sincronización y que yo previsualizo qué voy a hacer después. O sea, si yo estoy corriendo y empecé con la derecha, después sigo con la izquierda y así sucesivamente. Ahora, y si yo estoy haciendo este movimiento, tengo que mantener el equilibrio corporal. Y para mantener mi equilibrio está el vestíbulo cerebelo. Ahora, y si yo quiero que ese movimiento sea coordinado, o sea, yo sé que tengo que cambiar de piernas para el correr, entonces para que ese movimiento ocurra de manera coordinada, está el espinocerebelo. O sea, que diga derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿no? ¿Ven? Listo. ¿Ok? Ya. Y la siguiente pregunta, a ver, sería después. Y este es como un casito, ¿no? Pedro, un hombre de 45 años, sufrió un accidente automovilístico que resultó en una lesión de la médula espinal a nivel de la primera vértebra lumbar, o sea, el elón. Desde el accidente, Pedro ha experimentado pérdida de la función motora y sensorial en sus extremidades inferiores. Además, presenta dificultad para controlar la vejiga y los intestinos. ¿Qué tipo de información ingresa por las astas posteriores de la médula espinal en relación a esto? ¿Por qué? Porque Pedro está describiendo que ha perdido su capacidad sensorial, en donde en sus extremidades inferiores, y tiene dificultades para controlar la vejiga y los intestinos. Entonces, esta información sensorial que no es capaz de percibir, que está perdiendo que está perdiendo, o sea, ya no la está recibiendo,
¿En qué tipo de las astas va a estar? En este caso, ¿qué tipo de información es la que se está perdiendo porque pasa por las astas posteriores? Un poquito que se las puse algo confusa, ¿no? Pero, o sea, es así. O sea, ya no está percibiendo información sensorial y esta pasa por las astas posteriores de la médula espinal. Porque, o sea, nosotros recordemos, tenemos nuestros receptores del sistema, de la vía sensitiva, o sea, en la piel, en la piel, el oído, en el oído tenemos la captación de los sonidos, la vista, etcétera. Toda esa información va a llegar hacia la médula, ¿no? Y en la médula después la va a redirigir hacia el cerebro para que después envíe una respuesta y la médula es la que ejecuta, ¿no? Entonces, la información que llega primero es la información sensorial. Si no, yo no puedo emitir alguna respuesta hacia ello. ¿Ok? Seguimos bajando. Y bueno, y la última pregunta es cuál es la función del bulbo raquídeo. Y bueno, tenemos distintas opciones, ¿no? Regular la respiración y la presión arterial, control de los movimientos oculares, coordinación de los reflejos de dilución, tos y vómito. Y bueno, la respuesta sería todas las anteriores. ¿Ok? Sí, porque aquí vamos a recordar en la diapositiva. Está. Ahí ven. Y no retroceder. Aquí está. ¿Ven? ¿Ven? Listo. Tos, odiar. ¿Ven? Listo. Ujú. Chicos? Ya. ¿No dudo una consulta a alguien, alguna pregunta que tenga? ¿O está todo claro? Sí, tenía una consulta con respecto a qué neurotransmisores dependen del sistema nervioso simpático. Eso es la adrenalina y noradrenalina, ¿cierto? Sí, pero más que todo también, recuerda también la acetilcolina, ¿no? Es parte de la respuesta y acá están sus receptores, ¿no? O sea, que cada uno tiene una respuesta distinta. Sí, acetilcolina, noradrenalina y adrenalina. ¿Ok? Ahí, acá están los receptores de acetilcolina, por eso es que se llama, que ahí se hace la acetilcolina. Ujú. O sea, estos son los receptores de acetilcolina, o sea, nicotínicos y muscarínicos. ¿Ok? Ok. Ujú, ujú. ¿Alguien más tiene una duda? Consulta, chicos. ¿Todo claro? Ya. Ok. Bueno, entonces esto sería todo por la sesión de hoy día. Sé que ha sido algo largo, pero bueno, ya nos estamos viendo la otra semana para continuar con los temas, ¿ok? Que tengan una buena tarde. Chaudito. Bye.